Alejandro Berkovich es economista, conductor de Pasaron Cosas en Radio con Voz y de Brotes Verdes en C5N. Pero hoy lo entrevistamos porque estrenó Fondo, otra vez la misma receta, un documental de su autoría. Fondo, un documental para recorrer la historia y los fracasos del FMI. Grecia, Portugal, Estados Unidos, Argentina. Un viaje al origen de los desastres económicos. Fondo. Una película que ya vimos, pero que hay que volver a ver. Voy a tratar de ir en la misma dirección que estamos lo más rápido posible. Fondo, un documental de Alejandro Berkovich. Lo primero que le preguntamos a Alejandro Berkovich es ¿qué es el fondo y qué intereses representa? Quiero justamente invitarlos a ver una película que lo explica muy bien. La idea de hacer el documental es precisamente responder a esta pregunta, en serio. Y lo que pudimos, me parece, mostrar bastante cabalmente, Pablo, es que el fondo representa intereses materiales muy concretos, económicos, en el caso de la banca internacional, y geopolíticos, en el caso de su principal accionista, el gobierno de Estados Unidos. En general, el fondo se nos presenta como una institución técnica, portadora de un saber científico, despolitizada, pero lo que vimos los argentinos en este último año y medio es que el fondo se metió a jugar en una campaña electoral de cabeza, de lleno. Y que jugó con el mayor programa, el mayor crédito, la historia de la institución, para blindar a un candidato que para peor después perdió las elecciones. ¿Sabés cuál fue el primer plan de ajuste del FMI en la Argentina? Acá te lo contamos. Un hito que hay mucha gente que me está comentando de la que vio la película es la primera vez que se mencionó al Fondo Monetario en un discurso público en la Argentina. Hay muy poca gente que sabía que fue en el mismo discurso del famoso Hay que pasar el invierno de Alzogaray, del año 59. Claro, ese es el primer programa de asistencia que lleva adelante el Fondo Monetario con la Argentina. Bajo el gobierno de Frondizi, pero con el ministerio de Alzogaray, que bueno, después se sabe también trabajó para dictaduras. Y bueno, muy concretamente el fondo ahí aparece por primera vez con exigencias de ajuste de los sueldos públicos, con exigencias de recortes de gastos, aunque todavía no era el fondo que pasa a ser después de la crisis del petróleo en los años 70. Con el neoliberalismo cambia un poco, ¿no? Claro, ya más jugado a oficiar de gendarme de la finanza de Wall Street. En ese momento todavía era simplemente el custodio de los intereses de Estados Unidos en la región. Pero parte de los intereses de Estados Unidos en la región era que Argentina o Brasil no se industrializaran, no representaran un polo de poder adversario a sus intereses. Era todavía la época del patio trasero, ¿no? Y el fondo venía a garantizar eso. El fondo ataca en todo el mundo. El documental de Alejandro Berkovich registró lo que pasó en Grecia y en Portugal. Escúchalo. En el año 2014 prácticamente estaba terminado el programa de Portugal con el fondo. ¿No crees que eso le dio mayor posibilidad después al gobierno de Antonio Costa para hacer lo que hizo, que cambió un poco la sintonía de lo que se venía haciendo? Sí, es posible que sí. Yo no soy un enamorado ni un exégeta del gobierno de Antonio Costa, ni mucho menos. Lo que sí vi en Portugal, después de hablar con protagonistas de lo más variados, desde la derecha hasta la CGT, pasando por el bloco de izquierda, por el socialismo, por supuesto la socialdemocracia, es que efectivamente el ascenso del gobierno de Costa representó desde lo discursivo y desde lo político una confrontación contra lo que ellos llaman la austeridad, que nosotros llamamos el ajuste. Entonces, que un gobierno haya públicamente desafiado los preceptos del ajuste le dio aire también a quienes ya venían luchando, por supuesto, y después siguieron luchando porque consideraron insuficiente lo que hacía Costa, contra la austeridad y sus consecuencias en Portugal y en toda Europa. Entonces, yo no busco endiosar en la película a lo que hizo Portugal. Simplemente busco mostrar que confrontar con el Fondo Monetario garpa.
Después, la forma en la que cada uno confronta, o si Costa confrontó lo suficiente, o lo hizo a medias, o revirtió solamente una parte del paquete de ajuste, bueno, es asunto que tendrán que dirimir los portugueses. Pero yo encontré, para hacer, como economista digo, sí, no como documentalista, como economista lo que encontré acá es un laboratorio perfecto. 2 países europeos con características similares, los 2 del sur de Europa, los 2 con industrias bastante poco desarrolladas, los 2 con muchos servicios, sobre todo mucho turismo, los 2 con 10 millones de personas y los 2 más o menos con el mismo ingreso por habitante. Uno aplica 10 años sin parar la receta del ajuste, inclusive el gobierno de la izquierda de Syriza, que traicionó completamente el mandato que le dio el pueblo, y otro no. Otro país, a los 3 años de aplicar ese ajuste, cambia, da vuelta a la página y dice, ahora lo voy a aplicar distinto. Entonces, que ese país se haya convertido en el que más crece de Europa y que el país que aplicó a rajatabla la política del fondo se convirtió en un país que parece haber tenido una guerra, un país que vio... Sí, devastado de todo punto de vista. Devastado, pero vos lo ves en la película, Pablo. Sí, sí. Está devastado. En las calles de Atenas se ve la devastación. Se ve que vieron pulverizarse una cuarta parte de su economía. Se ve que hay un 10% de la población que se fue del país, que huyó. Se ve porque hay edificios abandonados, porque hay lugares enteros que se convirtieron como en tierra de nadie. Ahí está el aeropuerto viejo, el que se usaba hasta las Olimpiadas de 2004, que tiene todavía los aviones muertos ahí, las carcasas de los aviones. Entonces es un país que de verdad entró en un caos parecido al de una guerra. Y eso lo generó el Fondo Monetario. En cada crisis, los trabajadores quedan un escalón más abajo. Y de eso se encarga el fondo. Donde el fondo va, destruye, y creo que el documental hace una gran contribución para la comprensión del debate que se viene ya inmediatamente, creo, desde el 10 de diciembre. Un poco mi visión de Portugal era por un balance que quedaba, o sea, cambian un poco las políticas, pero hay cosas estructurales como reformas laborales y demás que no se recuperan del punto de vista de los trabajadores, ni que decir que no hay una ruptura con los mecanismos de la Unión Europea, etc. Ni que hablar. Sí, sí. Pero acá en Argentina también pasa eso. Cada vez que hay una crisis quedamos en un escalón peor. Claro, ese es el asunto. Después de la salida de la crisis hay más pobres que cuando empezó esa crisis. Incluso después del crecimiento posterior a una crisis queda todavía peor. Y bueno, y la distribución del ingreso lo mismo. Pero esas son cosas sobre las cuales el documental también machaca. Porque no solo hablamos del fondo como foco, pero también atacamos los mitos que usa... sí, eso está muy bien trabajado, los mitos neoliberales. La ortodoxia. Creo que eso es muy didáctico y se comprende porque los mitos liberales trabajan sobre el sentido común y eso está bien combatido. Ecuador está marcando un camino de lucha para enfrentar al Fondo Monetario Internacional. De eso también hablamos con Alejandro Berkovich. Me parece muy valorable que el otro día en el debate presidencial el candidato del FIT haya mencionado a Ecuador. Incluso me pareció una estupidez los que se burlaron de que haya hablado de Ecuador con tanta importancia cuando hubo otros candidatos que hablaron de Venezuela muchísimo más y nadie dijo que estaban para postularse en Venezuela, así como sí dijeron de Nicolás que estaba para postularse en Ecuador. Yo francamente creo que lo de Ecuador lo tenemos que seguir al minuto, porque en Ecuador lo que se vio es Argentina en cámara rápida. Nosotros ya estamos en cámara rápida, porque esta es la primera vez que un gobierno defoltea la deuda que él mismo emitió, o sea que completa el ciclo de la crisis del endeudamiento y la crisis de endeudamiento en un mismo mandato presidencial. En eso hay que reconocerle a Macri que fue un genio, un velocista de la estupidez. Del punto de vista del capital financiero internacional, sí, hizo lo que quería, ¿no? Pero además él mismo, o sea, yo no tengo dudas que él quería ser reelecto, no tengo dudas de que Trump quería que Macri fuera reelecto. Entonces lo que mostró no solamente es un plan muy agresivo con el pueblo, sino además una impericia y una inutilidad inédita para aplicarlo, porque encima falló y encima se va. Entonces ahora que la inflamación se va pero el dolor vuelve, porque el Fondo Monetario se va a quedar,
Lo que tenemos que conseguir es que pase, no sé si a la escala, pero que pase como en Ecuador cuando el Fondo Monetario le exija al próximo gobierno que tome medidas antipáticas como las que tomó el de Lenín Moreno. Va a estar mucho más condicionado Alberto Fernández por la movilización popular en la medida en la que la gente sepa las cosas que hace el Fondo Monetario. Porque ahora tenemos muy identificado a Macri, pero cuando no esté más Macri... El fondo sí. Y además, ¿quién va a ser el que impulse la tercera generación de reformas laborales, el recorte previsional, el ajuste de los salarios? Hay que tener muy claro que el Fondo Monetario opera por mecanismos económicos, pero también comunicacionales, políticos, sociales. No es joda. Ellos nos quisieron convencer de que este fondo era un fondo preocupado por la igualdad de género. Uno distinto. Que había vuelto distinto, que era ahora un fondo progre, preocupado por los pobres, preocupado por el medio ambiente. Mirá lo que somos ahora. Estamos 1 año y medio después de firmar con el fondo. La salvaguarda social que tenía el acuerdo supuestamente, tenemos 5 millones más de pobres que en ese momento. Sí, la desocupación encima del 10%. Tenemos la desocupación de las mujeres mucho más alta que la de los varones, la dispersión de ingresos entre varones y mujeres mucho más grave que la que había cuando la feminista menos pensada le dijo está short on women a Duhovne. Entonces esas cosas con las que buscan operar hay que desarticularlas comunicacionalmente, es lo que busca la película. Sí, creo que hace una gran contribución a eso. Hay una página web, contanos cuál es y a dónde se puede ver. La película tiene una distribución militante y se puede ver en los lugares que dice en fondo.com.ar. Vos que mirás Reperfilando, sabés que la posición de la izquierda es romper con el Fondo Monetario Internacional. Y el documental de Alejandro Berkovich abre una interesante reflexión sobre qué es el fondo. Recomendamos mirarlo.